Hay otras personas hoy, una familia de 4, donde un padre gana 1.500, 1.600 dólares mensuales y no les alcanza. Acceder a ciertas comodidades como una casa y un carro, no las tienen, pero sí tienen los ingresos. Recordemos que ingreso y patrimonio no es lo mismo. Una persona puede tener altos ingresos y no tener patrimonio. Definir el tema de las clases sociales en Venezuela es por lo menos complicado. En realidad es bastante complicado porque nos estamos encontrando con un tema que es la disparidad entre lo que nosotros conocemos como clase media y lo que podemos definir como clase media en Venezuela. Sin embargo, hay algunos estudios que nos pueden dar algunas luces acerca de cómo están compuestas las clases sociales en Venezuela. De eso vamos a hablar el día de hoy en el episodio 27 de El Tiempo es Dinero, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, negocios y todo aquello que tiene que ver con prosperidad e independencia financiera y todo lo que sume para que puedas construir riqueza. Como siempre les digo, la libertad financiera no es que la tengo o no la tengo, sino es una escala. Es decir, nosotros vamos alcanzando mayores niveles de libertad financiera. Entonces vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. A ver, vamos a definir primero lo que debería ser una clase social y cómo en teoría de manera clásica es que nosotros tomamos en cuenta las clases sociales. Son categorías socioeconómicas en las que se agrupan las personas de acuerdo con la posición que ocupan en la estructura social y económica de un país. Es decir, dependiendo de tu nivel de ingresos, de los bienes que tengas, del tipo de forma como ganas el ingreso, tú estás catalogado en una categoría, ya sea clase alta, clase media o clase baja. Eso se ha modificado un poco en los últimos años y ahora se toman en cuenta otros aspectos. También se puede medir por percentiles o hay otras formas de poder medirla. Pero en la forma clásica nosotros estamos acostumbrados a clase media, clase alta y por supuesto clase baja. ¿Cuáles son esas categorías que se toman en cuenta? Primero, por supuesto, el ingreso económico es algo que divide la población en su estructura social y en su estructura económica. Mientras más alta sea la clase, más ingreso económico tienes, y mientras más baja sea la clase, menos ingreso económico tienes. Número 2, ocupación y empleo. El tipo de empleo y la ocupación es un indicador importante a la hora de asignar una clase social a una persona. Mientras más alta sea, se acercan más a inversiones, es el tipo de forma con la que ganan dinero. La clase media por lo general está compuesta por profesionales o personas independientes que están comenzando en el mundo de los negocios, y las clases más bajas en teoría son aquellas personas que no poseen una profesión y que trabajan en algún oficio no profesional. La tercera es el nivel educativo. También una de las características importantes o distintivas de las clases sociales. En teoría, un mayor nivel de educación te ofrece un mayor nivel de oportunidades de poder generar dinero. Vamos a hablar muy en teoría porque esto es, como ya lo hemos hablado antes, hace 30, 40 años, una profesión universitaria te garantizaba a ti poder tener un empleo que te asegurara un nivel de vida de clase media alta. Hoy en día eso ya no es así, se ha masificado el tema de la educación y ya tener una profesión universitaria y ser empleado en una gran empresa no te garantiza nada, sobre todo en los países latinoamericanos, porque si no vamos a Estados Unidos o los países europeos, todavía el tener una profesión te da para generar un nivel de ingresos más o menos que te pueda garantizar un nivel de clase media. Siguiente punto es el estilo de vida y consumo. Los patrones de consumo y el estilo de vida también definen las clases sociales. Esto también lo ponemos muy entre comillas. Las clases sociales más altas acceden a tener bienes y servicios de mayor calidad y actividades de ocio y entretenimiento más exclusivas que las clases más bajas. Por supuesto, si nos vamos al deporte, hay ciertos deportes que tienden a definirse como, mira, eso es de clase alta. Por ejemplo, el golf, el tenis, de clase media alta. Son como que deportes donde necesitas tener más dinero para poder mantenerlo. Después hay otros deportes modernos, el pádel, que es un deporte costoso para la gran mayoría, pero son actividades
que haría normalmente una persona de clase media alta o clase alta. Las personas de clase media baja ya tienen otro tipo de actividades. Siguiente punto, acceso a recursos y oportunidades. Las clases más altas tienen mayor acceso a recursos y oportunidades, como atención médica de salud, vivienda adecuada, redes de contactos y capital social. Las clases más bajas pueden enfrentar mayores desafíos para acceder a servicios, para acceder a préstamos, para acceder a este tipo de cosas. Entonces, esto es muy importante definirlo. Y el último punto es el poder político y social. Las clases más altas suelen tener un mayor poder político y social, ya sea a través de influencia de gobiernos, instituciones financieras y otros ámbitos de la sociedad. Mientras que las clases más bajas tienen un menor poder para influir en lo político y en lo social. Estos son importantes a tener en cuenta, o serían los aspectos tradicionales para poder definir la siguiente o para poder definir las clases, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué debería tener una persona que es clase alta? Todo esto estamos formulando de lo que debería ser para poder hablar en el contexto venezolano, que es otro, porque como bien te estaba diciendo al principio de este episodio, las clases sociales en Venezuela se han desvirtuado porque las personas que hoy están accediendo a mayores ingresos, por lo general no tienen activos, es decir, no tienen casa, no tienen carro, pero están ganando más de lo que pudiera estar ganando otra persona que en el pasado compró una casa y compró un carro. Entonces, allí vamos a desglosar o a venezolanizar, vamos a ponerlo de manera más caribe, cómo son las clases sociales en Venezuela. Una clase alta, en teoría, tiene altos niveles de ingresos y patrimonio. Recordemos que ingreso y patrimonio no es lo mismo. Una persona puede tener altos ingresos y no tener patrimonio, y una persona puede tener ingresos más bajos y haber construido un patrimonio, porque va más con la educación financiera, con el manejo inteligente del dinero. No solamente tienes que tener altos ingresos, sino también un patrimonio ya consolidado. Debe acceder a educación de alta calidad, incluyendo educación superior en prestigiosas universidades. Una persona de clase alta debería haber estudiado en las mejores universidades, ya sea del país o de afuera. Ocupan posiciones de liderazgo en la sociedad, ejecutivos, empresarios, son personas que tienen un nivel de liderazgo importante dentro de la estructura social. Además, en teoría, tienen estilo de vida lujoso y acceso de bienes y servicios exclusivos, que también es un tema importante a la hora de evaluar la clase social. Y finalmente, tienen una participación activa en aquellas actividades que esbozan influencia y poder. Esa es la clase alta. Vamos con la clase media. Aquí podemos tener en cuenta que hay una mayor variedad de la población. Es decir, estas características de personas de clase alta lo hacen, como es muy pequeño, una clase social muy homogénea dentro de la muestra. La clase media es más dispar o tiene más variedad. Lo importante es que, primero, conservan cierto nivel de estabilidad económica y de acceso a recursos. Son como que dos de las características importantes de una persona clase media. Debe tener ingresos estables y suficientes para necesidades básicas, que es un tema importante, y después para algunos lujos ocasionales. Educación secundaria y acceso a educación superior sostenible de manera privada, es decir, se pueden pagar una universidad, son empleados en diversos sectores, pero por lo general está compuesto por profesionales. Viviendas cómodas y acceso a servicios como la medicina, la educación y la recreación. Y finalmente tienen una participación activa en su comunidad, pero por supuesto con menos influencia que la clase alta. Esto es lo que debería ser una persona clase media. Luego tenemos lo que se conoce como la clase trabajadora o clase obrera, que está compuesto por personas que realizan trabajos manuales o semicalificados en una variedad de industrias y sectores. Por ejemplo, estamos hablando de un constructor, una persona que construye, un operador de maquinaria. Ese tipo de trabajos es lo que pudiéramos definirlo como la clase trabajadora o clase obrera. Tienen ingresos moderados o bajos, con poca seguridad laboral y beneficios limitados. Por otra parte,
tienen acceso a educación secundaria, pero ya a la educación superior se complica un poco. Es decir, la clase obrera por lo general no tiene formación profesional porque no tiene tanto acceso a educación superior. Trabaja en sectores como manufactura, construcción, transporte, hotelería y servicios de cuidado. Repito, esto es lo que debería ser, estamos entendiendo para después hablar de contexto venezolano. Tienen viviendas de nivel medio o de bajo en áreas urbanas o suburbanas y dependen de programas de asistencia pública y beneficios sociales para poder mantener el nivel de vida. Finalmente tenemos la cuarta clase, que sería la clase baja o marginalizada, que son personas que viven en condiciones de pobreza o de marginación social, con acceso limitado a recursos y a oportunidades. Además tienen ingresos bajos que son insuficientes para poder cubrir sus necesidades básicas y que están expuestos la mayor parte del tiempo a la pobreza. Tienen un acceso limitado a la educación y a poder tener un empleo estable y dependen de manera amplia o de manera significativa de los programas sociales y asistenciales que tienen los estados. Están en vulnerabilidad de exclusión social. Entendiendo que esto es lo que debería ser las clases sociales, en Venezuela nos encontramos con un contexto complicado porque, como bien sabemos, la clase media, que debería ser la parte gruesa o una parte importante de la población, los últimos años, los últimos 10 años por lo menos, se ha ido reduciendo. Y lo que conocemos como clase media tradicional, estos valores o estas características que mencionamos anteriormente, en Venezuela se encuentran distorsionadas, por decirlo de alguna manera. Es decir, tú te puedes conseguir una persona hoy que esté ganando $1,000 mensuales, que sus ingresos darían para ser clase media, pero con esos ingresos y sin apalancamiento financiero no pueden acceder a un carro, no pueden acceder a una casa. Entonces, personas que deberían, por su clase social, a su nivel de ingresos, acceder a ciertas comodidades como una casa y un carro, no las tienen, pero sí tienen los ingresos. Entonces, allí es donde encontramos esta dicotomía de lo que debería ser y de lo que es. Yo busqué o conseguí un estudio que hizo una Data Analysis, que es una empresa de estadística en Venezuela que recoge datos y hace muestras de mayo de 2023 sobre la clasificación de la clase media o de las clases sociales en Venezuela, que es un punto muy importante y a la cual vamos a ver la estratificación, que sería lo más tropicalizado y lo más recomendable para el contexto venezolano. Ellos tienen varias características, pero las que son más importantes serían la capacidad de compra, obviamente, es decir, tu nivel de ingresos y lo que puedas comprar con ellos. Podemos definir como la clase de ingresos más altas aquellas personas que ganan más de $5,560 mensuales. Es decir, aquellas personas que tienen un ingreso superior a los $5,500, y acá encontramos el 3,7% de población. Esa sería la clase más alta. No necesariamente puede cumplir con todas las características de la clase alta que estamos hablando anteriormente. Sabemos que ahorita contexto Venezuela, un país bastante costoso, que tiene servicios limitados. Entonces, algunas cosas que debería tener una persona promedio de clase alta, quizás no la consigas en Venezuela, incluso si ganas más de $5,000 mensuales. Acá, según este estudio, está el 3,7% de la población. Luego tenemos como una segunda categoría más alta, nos estamos olvidando de este clásico de estratificación social como clase alta, clase media, clase baja y clase obrera, y estamos estratificando los ingresos más que todo. El segundo segmento de la población estaría entre los $1,734 y los $5,560 mensuales. Aquí hay, según este estudio, un 12,9% de la población que son ciudadanos con ingresos considerables, pero no en la categoría más alta. Luego tenemos un tercer segmento que ellos han denominado como el segmento medio establecido, donde está el 22,7% de la población y tiene ingresos mensuales entre $673 y $1,734. Tenemos un cuarto segmento que es el segmento bajo con oportunidad, donde está el 26,8% y son personas que ganan entre $376 y $673 mensuales.
El siguiente segmento es el bajo excluido, donde está el 33,9% de la población que gana, siendo el estrato más bajo entre 193 y 376 dólares mensuales. Acá también es importante resaltar que todas esas personas que ganan sobre o bajo de los 193 dólares mensuales, estaríamos hablando de personas que están expuestas hacia la pobreza, personas que están sensibles de marginación. Pero hablar en Venezuela de clases sociales es bastante complicado por todo esto que hemos estado considerando. Tú te puedes encontrar una persona clase media, por ejemplo, que estaríamos hablando de o un clase media acá, según esto, segmento medio establecido, ganando sobre los 673 dólares mensuales, pero que en realidad tiene carencias de servicios. Entonces, algo que normalmente no se haría acá está. La información de las clases sociales es importante para muchas cosas, para medir políticas públicas, políticas económicas. También es importante para las empresas para poder de alguna manera segmentar hacia dónde ellos están dirigiendo sus productos y también para entender en el medio de contexto país. Ahora, entendiendo esta información hay que saber usarla, porque hay personas hoy en Venezuela que ganan entre 300 y 500 dólares mensuales, que viven con sus padres y son bastante cuidadosos con sus finanzas y están pudiendo ahorrar 50, 60 dólares mensuales, se van, lo voltean y lo invierten. Y hay otras personas hoy, una familia de 4, donde un padre gana 1.500, 1.600 dólares mensuales y no les alcanza, porque cuando vienes a sumar lo que se gasta en comida, lo que gasta en el colegio con los hijos, los servicios, el mantenimiento de los carros, ya es bastante considerable y se está quedando corto. Entonces hay que entender bastante este contexto. Al final, las clases sociales no es lo que yo gano mensualmente, sino lo que me queda después de gastar. Por supuesto, entendiendo un nivel de vida normal, es decir, entendiendo una persona que no se va a ir a vivir debajo de un puente, ni va a comer arepa sola todos los días, sino come de manera normal, organizada, paga servicios normales y vive alquilado o vive con sus padres. Pero en el contexto venezolano que estamos conversando en este momento y al final, no solamente el tema venezolano, sino al final a nivel mundial, no es lo que ganas, sino lo que te queda después de gastar. Y esto también es importante. Yo prefiero ganar 700 dólares y que me queden 100 a ganar 1.200 y que me queden 20. Porque nuestra riqueza es lo que tenemos menos lo que gastamos. Eso va sumando un pote, vamos creando un fondo de reserva para emergencias, lo hemos conversado, equivalente a 3 meses de nuestros gastos. Luego un fondo de independencia financiera, equivalente también a 3 meses de nuestros gastos, pero este es el dinero con el que vamos a comenzar a invertir. Entonces, no es simplemente lo que ganas. Hay personas que ganan mucho dinero y no les queda nada. Hay otras que ganan menos y se voltean y ya les puede quedar algo para poder construir a su independencia financiera. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero en el contexto latinoamericano sobre todo y especialmente venezolano, nosotros debemos todo el tiempo estar evaluando nuevas fuentes de ingresos. Es importante y es esencial. ¿Cómo podemos hacer más dinero antes de disminuir nuestros gastos? Porque lo que estamos encontrando es que el porcentaje de lo que destinamos a nuestros gastos básicos, ergo, alquiler, servicios y transporte y vestimenta, que serían los 4 rubros de gastos básicos o de gastos esenciales, de gastos que necesitas para poder seguir viviendo y operando de manera normal, son demasiado elevados con respecto a lo que ganamos. Entonces, lo que terminamos es todo el tiempo resolviendo. Si tú entiendes bien este contexto, deberías es voltear a ver tus ingresos, porque no es que te estás gastando 100 dólares mensuales en un carro, no es que, o por lo menos si tú me estás viendo este video y eres una persona que está dentro de lo que sería el segmento bajo excluido, que es desde 193 dólares hasta el segmento medio establecido, que es 1.700. Ahí tenemos 3 ítems o 3 rangos. Probablemente tú no estás teniendo grandes gastos que se puedan recortar. Es decir, tú no es que te estás gastando 300 dólares mensuales afuera comiendo. Si es tu caso, te diría, velo y recórtalo. Pero probablemente tú estés viviendo es para pagar tus gastos básicos, para pagar el colegio de tus hijos, para de vez en cuando darte un lujo y aún así te está faltando dinero. Entonces, dejemos de mirar los gastos. Si yo estoy en ese contexto donde no se puede reducir, porque ¿qué más vas a reducir? Debemos enfocar todo nuestro esfuerzo a voltear a ver nuestros ingresos. Ese debe ser siempre la prioridad.
Y, por supuesto, cuando vayas ganando más dinero, es decir, si yo gano 500 y después voy a ganar 600 y yo con 500 vivía, no voy a aumentar mi nivel de gastos hasta 600. Ese es otro concepto, se llama la inflación del estilo de vida, que es que a medida que vamos ganando más dinero, también vamos gastando más dinero en proporción o más de lo que vamos ganando. Entonces, tratemos de mantener nuestro estándar de gastos a como lo tenemos ahora, por supuesto, también entendiendo tu propio contexto. Es decir, si a mí me está costando llegar a fin de mes y yo estoy mal comiendo o estoy comiendo mal, obviamente cuando voy a ganar más dinero voy a comer mejor. Pero si ya yo como relativamente normal, pago servicios básicos de manera normal, puedo pagar mi internet, mi transporte, etcétera, y puedo de alguna manera tener un armario decente sin botar la plata o sin tener todo el dinero metido dentro de allí. Si yo gano más dinero, entonces vamos a voltearnos a tener responsabilidad financiera. Sobre todo acá que obviamente a medida que se fueron reduciendo los ingresos en capacidad de compra real, periodo 2015-2023, por establecer un periodo, las personas fueron dejando cosas que eran necesarias de lado, pero que no se podían pagar. Como por ejemplo seguros, seguro médico o seguro de auto. Yo sé que el seguro de auto es necesario, yo sé que el seguro médico es necesario, pero si no me alcanza el dinero no lo puedo pagar. Entonces, si tú comenzaste a ganar más dinero, estos son los primeros gastos que debes incluir. Porque es lo que a ti te cubre si el día de mañana, ni Dios lo quiera, Dios te guarde vida y salud, tienes algún problema y terminas en una clínica, entonces, ¿cómo lo vas a costear? Por más que estés ganando bien o que estés ganando más dinero. Estos gastos hay que volver a incluirlos dentro de nuestros gastos mensuales y son prioridad. Repito, yo entiendo que a medida que fuiste ganando menos dinero, estos gastos los fuiste dejando de lado, pero ahora que o si tú eres de los afortunados que pudiste recuperar un poco tu consumo, pudiste recuperar tu nivel de ingresos, porque bueno, te sale un buen trabajo, trabajas en una multinacional, tuviste una idea emprendedora muy exitosa, eres un crack matando tigritos o haciendo negocios al detal o al retail. Entonces hay que recuperar eso. Es más importante que irme a comer McDonald's los fines de semana. Es establecer las prioridades correctas. Entonces, ese es el mensaje para todas aquellas personas que hoy están, repito, en el rango entre $193 y $1,734, que según este estudio estamos hablando de 34, 27, 34, 44, 61, casi el 85-86% de la población. Es decir, casi 9 de cada 10 personas están en este rango. Segmento bajo excluido, segmento bajo oportunidad y segmento medio establecido. Si seguimos estas estadísticas, probablemente tú que me estás viendo estás dentro de estos 3 rangos. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que hay que enfocarnos. Producir más ingresos, reincorporar, en el momento que tú logres esto, reincorporar aquellos gastos que tuviste que dejar de lado porque sencillamente no lo podías pagar. Te doy muchas gracias por ver un nuevo capítulo del Tiempo es Dinero. Te invito a que te suscribas a mi canal, que además del podcast estamos haciendo mucho contenido de educación financiera todas las semanas, tanto para shorts como videos acá también en el canal. Así que chao, nos vemos en el siguiente. Madre.